Génesis 1:2. Genesis chapter 1 verse 2. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Te damos gracias a Dios. La semana, estos días, domingos atrás, The last Sundays, los apóstoles hablaban sobre el agua the apostles has been speaking about the water y el diseño. and the design. El pastor hablaba hace 3 o 4 semanas atrás sobre la lluvia, que es el agua. The pastor spoke a couple of weeks ago about the water or the rain. Y la semana pasada la pastora hablaba sobre el diseño del hombre. And last week, the pastor spoke about the design of the man. Y esta palabra me ministraba mi vida esta semana. And this word ministered my life in this week. Cuando yo veo la Biblia, When I look in the Bible, en Génesis capítulo 2, in, 1:2, in Genesis chapter 1, verse 2, me da la atención de algo. it calls to my attention. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. The Bible says that the earth was without form and void. Pero la Biblia dice en Génesis 1:1, But in Genesis 1:1 it says, y dijo Dios, Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. it says, in the beginning God created the heavens and the earth. Versículo 2 dice, Verse 2 says pero la tierra estaba desordenada y vacía. that the earth was without form and void. Y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo. And the darkness was on the face of the deep. Había un desorden en la tierra. There was a disorder on the earth. Había en el abismo la tiniebla. There was darkness on the face of the deep. Pero mientras había un desorden But while there was a disorder y había tiniebla, and there was darkness, el Espíritu de Dios se movía. the Spirit of God would move still. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. El Espíritu de Dios nunca se estanca. The Spirit of God is never stuck. Siempre el Espíritu de Dios se tiene que mover. The Spirit of God is always on the move. Cuando el Espíritu de Dios está, hay movimiento. When the Spirit of God is there, there's movement. Cuando el Espíritu de Dios está, hay movimiento. When the Spirit of God is here, there is movement. Eso me llama la atención. That called my attention. Puede haber desorden, There can be disorder, puede haber tiniebla, there can be darkness, pero el Espíritu de Dios se mueve. but the Spirit of God still moves. La tiniebla no puede opacar al Espíritu de Dios. The darkness can never stop the Spirit of El God. desorden no puede opacar el mover de Dios. The darkness or the disorder can never stop the move of God. Cuando el Espíritu de Dios está, When the Spirit of God is there, hay vida. there's life. Entonces cuando yo hablo de agua, So when I speak about water, el mundo está compuesto de agua. the world is composed of water. Tu cuerpo tiene un 75% a 80% de agua. Your body is 75% water. El agua es esencial para tu vida. The water is essential for your life. El agua sacia tu sed. Water satisfies your thirst. El agua cuando llueve The water, when it rains, es necesario para las plantas. is needed for the plants. Amén. Amen? La importancia del agua. The importance of water. La importancia del poder del agua. The importance of the power of water. Diga conmigo esto. Say with me. El agua tiene poder. The water has power. El agua es vida. Water is life. Cuando hablo y busco símbolos del agua en la Biblia, When I look for symbols of water in the Bible, hay unos símbolos de purificación. there's symbols of purification. Cuando el agua está, When there's water, hay purificación. there's purification. Cuando el agua está, When there's water, hay renovación y vida. there's a renovation and life. Cuando hay agua, When there's water, hay destrucción. there's destruction. Cuando hay agua, hay bendición. When there's water, there's blessing. Cuando hay agua, hay sabiduría divina. When there's water, there's wisdom that is Y divine. cuando hay agua, And when there's water, fluye el río de vida. the river of life flows. Es necesario el agua. The water is necessary. Pero cuando al principio But when there's principles,
dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. It says that the Spirit of God moved amongst the waters. Pero cuando Dios hace el hombre But when God makes man del polvo de la tierra, of the dust of the earth, hace al hombre a su imagen y semejanza. he made man in his likeness and image. Pero de su aliento de vida de Dios, But of the breath of God, sopra a la nariz del hombre he blew into the nose of the man, y el hombre es un ser viviente. and the man was a living being. Entonces, donde estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas, So when the Spirit of God was on the waters, ya ese espíritu entra al hombre. that Spirit goes inside Ya man, el hombre es un ser viviente. and the man is a living being. Y algo interesante, And something that is interesting que cuando Dios hace el hombre, lo hace a imagen y semejanza de Dios. is when God makes man, he makes him in likeness and image of God. Lo hace para dominar. He makes the man so that he can dominate. Lo hace para multiplicarse. He makes the man so that he can multiply. Pero para multiplicarse tuvo que venir una mujer. But in order to multiply, there has to be a woman. Dice la Biblia The Bible says que Dios hizo a Adán a dormir en un sueño profundo. that God made Adam go to sleep in a profound sleep, Y de su costilla and out of his ribs o de su costado or from his side, sale la mujer. the woman comes out. Entonces, al salir la mujer, And when the woman comes out, el hombre está completo. the man is complete Porque entonces puede dominar because now he can y dominate puede multiplicar. and he can multiply himself. La importancia The importance de estar completo. of being complete. Dios es un Dios perfecto. God is a God that is perfect. Pero cuando el hombre peca, But when man sins, hay una separación. there's a separation Porque el pecado te separa de Dios. because sin separates you from God. La trampa del enemigo The traps of the devil es que tú te separes de Dios. is that you separate yourself from God, Es que tú no domines. is that you don't dominate, Es que tú no te multipliques. is that you don't multiply. La trampa de Satanás The trap of the devil es que tú no te multipliques. is that you never multiply, Tú te separes de Dios. Tú te separes de Dios. is that you separate yourself from God. Cuando el hombre peca, When man sins, el hombre se separa de Dios. the man separates himself from God. Pero cuando leía unos versículos But when I read a couple of verses en Génesis capítulo 3 hacia adelante, in Genesis chapter 3 forward, cuando el hombre peca, él se hace when the man sins, he makes himself unos delantares en higuera. El hombre forma un delantar the man forms an apron para cubrir su vergüenza. so that he can cover his shame. El hombre no tiene la sabiduría The man doesn't have the en wisdom ese momento como la de Dios, in that time like God porque es separado del Espíritu. because he's separated from the Spirit. Pero Dios tenía que entender But God had to understand que la separación that the separation hace que el hombre se esconda. makes the man hide himself. El hombre se esconde. The man hid. Dios llama al hombre. God calls the man, Adán, ¿dónde tú estás? Adam, where are you? Tuve miedo y me escondí. I was scared and I Y hid. cuando vamos a ver las maldiciones, And when we go to see the curse, pero algo que me llamó la atención but something that caught my attention es que al principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, is in the beginning that the Spirit would hover over the waters, pero la túnica, el manto que se hizo Adán de But- higuera but the mantle that Adam made para tapar su pecado o So- su desnudez, to cover his nudeness, él pensaba que se iba a esconder de Dios, he thought that he was going to hide himself from God. pero al taparse no tapaba o no quitaba el pecado. But in him hiding, he never hid the El sin. pecado estaba ahí, The sin was still there. pero Dios es un Dios poderoso. But God is a God that is Dios powerful. conoce todo. God knows everything. Dios le hizo una vestimenta. He made him clothing. Oh, Dios hizo un sacrificio. He made him a Y sacrifice. cuando hay sacrificio, And when there's sacrifice, hay sangre. there's blood. Cuando hay sacrificio, When there's hay sacrifice, sangre. there's blood. La importancia del agua The importance of y la water importancia de la and the sangre. importance of blood. Lo que hace la sangre What the blood does en aquel tiempo in that time es que me cubría. is that it covered me. Dios saca God takes out al hombre del Edén. the man of the Garden of Eden. En ese momento nace Caín y Abel. And in that time, Cain and Abel were born. Mira lo que hace la sangre. Look what blood does. Cuando llegaron a traer la ofrenda a Dios, When they came and brought the offering to God, Caín le ofrenda
de la tierra offering from the earth a Dios. to God. Pero Abel But Abel, ofrendó he gave an offering. lo mejor He offered the best de las ovejas que tenía. of the sheep that he had, De lo mejor. of the best. Hubo un sacrificio There was a de sacrifice sangre. of blood. La Biblia dice que Dios le agradó la ofrenda de Abel The Bible says that God was pleased with the offering of Abel que la de Caín. more than Cain's. Pero Caín se airó con Abel. But Cain was angry with Abel. Lo llevó al campo y lo mató. He took him to the wilderness and he killed him. Pero cuando Dios habla a Caín But when God spoke to Cain y le dice dónde está Abel, and he said, "Where is Abel?" la respuesta de Caín a Dios, The response of Cain to God, ¿seré yo guarda de mi hermano? "Am I my brother's keeper?" Yo te pregunto, iglesia, en esta tarde, I ask you, church, in this afternoon, ¿tú eres guarda de tu hermano? are you your brother's keeper? O yo te puedo decir que sí, yo soy guarda de mi hermano. Today I can say, I am my brother's keeper. Dice Dios que la sangre de Abel God, it says that God says that the blood of Abel clamó. was cried out. La sangre clama. The blood cries out. La sangre clama. The blood cries out. Yo miro esto, hermano. I look at this, brethren. Yo veo que el sacrificio que hizo Abel I see that the sacrifice that Abel made, cubrió a Caín. it covered Cain. El sacrificio que hizo Abel, The sacrifice that Abel made, hubo un derramamiento de sangre there was a shedding of blood que cubre a Caín. that covered Cain. Porque Caín dice, ah, me vas a matar. Because Cain said, "You're going to kill me." Dios le dijo, no te vamos a matar. God said, "We're not going to kill you. Te voy a poner como señal I'm going to put you as a sign que aquel que te toque that whoever touches you, va a caer una maldición 7 veces. a curse times 7 will fall on them." Porque Dios no miró Because God did not look el pecado de Caín. the sin of Cain. Dios miró más arriba. God looked higher. Hubo un sacrificio. There was already a sacrifice. Hubo un sacrificio. There was a sacrifice. Cuando me veo a la Biblia, When I go to the Bible, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto when the people of Israel were in Egypt, y Dios habla a Moisés para sacar al pueblo el pueblo de Israel de Egipto, and when God spoke to Moses to take the people of the Israelites out of Egypt, la placa número 10 the 10th plague era matar a los primogénitos. was to kill the firstborn. Pero Dios le dice a Moisés But God tells Moses que mate un cabrito, to kill a lamb, que mate a una oveja. to kill a sheep, Dependen de la familia, depending on the family, de la cantidad. of the quantity, Y que esa sangre and that blood, lo ponga en los linternes de las puertas. that they put it on the doorposts, Como tipificaba and it signified un sacrificio. a sacrifice. Que cuando pasara el ángel, That when the angel passed through, no podía tocar. it didn't touch them. No podía entrar. It couldn't go inside. Algo me llama la atención. Something caused my attention. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Exodus chapter 12, verse 7. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los posteles y los tiliteres de la casa en que le ha de comer. Versículo 13. Brinco al 13. Y la sangre os será por señal. Verse 7 says, and they shall take some of the blood and put it on the doorpost and on the lintel of the house, and they eat it. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hirieron la tierra de los Egiptos. And verse 13 says, now the blood shall be a sign for you on the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you. To destroy you when I strike the land of Egypt. ¿Qué hace la sangre? What does the blood do? ¿Qué hace la sangre como señal? What does the blood do as a sign? Cuando
el diablo ve la sangre en ti, When the devil sees blood on you, ve a Jesús, he sees Jesus. ve un sacrificio. He sees a sacrifice. Cuando Dios ve la sangre, When God sees the blood, ve a su hijo, he sees his son. ve a su hijo. He sees his son. Cuando Dios ve la sangre de su hijo en ti, When God sees the blood of his son on you, tú eres propiedad de Dios. you are a property of God. Cuando el enemigo ve la sangre, When the enemy sees the blood, él no puede entrar, he cannot go inside porque tú estás comprado a precio de sangre. because you are blood bought. Dice la Biblia que cuando venía el ángel The Bible says that when the angel came y mirara la sangre en los posteres And de he las puertas, and he saw the blood on the posts of the doors, él no podía hacer daño. he cannot destroy them. No había mortandad, There was no death porque no veía el pecado, because he didn't see the sin. no veía la falta, He didn't see the fault, sino veía la but sangre. he saw the blood. Yo veía la sangre. He saw the blood. Aquel ángel veía la sangre. That angel saw the blood. Ese tiene propiedad. That's God's Cuando property. el enemigo ve sangre en ti, When the enemy sees the blood on hay you, propiedad. there's property. Hay propiedad. You are property. La sangre The blood y el agua. and the water. El agua purifica The water purifies, y la sangre es vida. and the blood is life. Me llama la atención cuando hablamos del agua. It calls to my attention when we speak about water. Cuando lo vamos al Nuevo Testamento, When we go to the New Testament, Juan capítulo 2. John chapter 2, Yo quiero que vaya conmigo, Juan capítulo I want you to 2. go with me to John chapter 2. Aquí te habla de la Juan capítulo 2. Aquí te habla de la boda de Canaán. It speaks about the wedding of Canaan. La importancia de una boda The importance of a wedding en aquel tiempo era el vino. in that time was the wine. Pero en esta boda se había acabado el vino. But in this wedding, the wine had finished. Algo que me llama la atención, María sabía quién era Jesús. Something that caught my attention was Mary knew who Jesus was. María sabía quién era Jesús. Mary knew who Jesus was. Y María no iba fue donde Jesús dijo, ¿sabe algo? Que el vino se acabó. And Mary didn't go to Jesus and said, you know something, that the wine finished. Pero mira la respuesta que le dice Jesús. But look what Jesus says. Versículo 4. Verse 4. ¿Qué tiene conmigo, mujer? Woman, what does your consent have to do with me? Aún no ha venido mi hora. My hour has not yet come. Aún no ha llegado mi hora. My hour has not yet come. Pero versículo 5 dice, But verse 5 says, su madre dijo a los que servían, his mother says to the servants, haz todo lo que él diga. whatever he says, you do it. Cuando tú conoces quién es Jesús en tu vida, When you recognize who Jesus is in your life, cuando tú conoces quién es Jesús en tu vida, when you recognize who Jesus is in your life, ya los problemas no son problemas, the problems are no longer problems, sino un propósito. but they're purpose. Cuando tú conoces quién es Jesús en tu vida, When you know who Jesus is in your life, la circunstancia en tu vida no es un problema. the situations in your lives aren't problems anymore. La circunstancia de tu vida The circumstances of your life es un trampolín que te va a lanzar a algo profético. is a trampoline that would launch you to your next purpose. Y cuando tú ves esto es algo profético. And when you see this, it's something that is prophetic. Cuando Jesús dice, no es mi hora, When Jesus said, it's not my time. no es mi tiempo. It's not my time. Pero María sabía, la madre de Jesús, But Mary, the mother of Jesus, knew que Jesús podía hacer algo grande. that Jesus could do something great. Y Jesús dice, traigan las tinajas, And Jesus said, bring the barrels, echen en agua, fill them with water, pero lléveselo a maestro Sala. but go to the master of the room. Parafraseando. I'm paraphrasing. Cuando el maestro Sala toma del agua, When the master of the room, he drinks of the water, le dice a su marido, al marido, he tells the groom, al esposo, oye, tú has dejado el mejor vino listen, you left the best wine para lo último. for last. Tú tienes que entender You have to understand que cuando Jesús puso el agua en la tinaja that when Jesus put the water in the barrels y el maestro Sala tomó de aquella agua and the master drank of that water, y lo encontró diferente, and he found that it was different, mejor, it was better,
es que lo que estaba tomando el maestro en sala is that what he was drinking no era un agua normal. wasn't a normal water. No era un agua normal. It wasn't a normal water. Esa agua purificó That water al purified maestro Sala the master por dentro. from the inside. Lo que hizo Jesús What Jesus did es que todo que tomara ese vino, esa agua, is that whoever drank of that water or of that wine, iban a ser purificados. they will be purified. Aleluya. Cuando yo me voy a Juan capítulo 4, When I go to John chapter 4, el agua tiene poder. water has power. Jesús hablaba con la samaritana. Jesus spoke to the Samaritan woman. Jesús hablaba con una mujer. Jesus spoke to a woman. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. It was necessary that Jesus passed through Samaria. Y Jesús se sienta en el pozo. And Jesus, he sat at the well, Pero había una mujer but there was a woman con necesidad. that she had a need. Había una mujer There was a woman que tenía una necesidad que tenía que ser saciada. that had a need that needed to be satisfied. El versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Verse 9 says, the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, asks a drink from me, a Samaritan woman? Que soy mujer samaritana porque los judíos y los samaritanos se llevan entre sí. For Jews have no dealing with Samaritans. Respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios, Jesus answered her and said, if you knew the gift of God, ¿y quién es el que te pide de beber, el que te dice, dame de beber? and who is it who says to you, give me to drink, Tú le pedirás you would have asked him, y él te daría agua viva. and he would give you living water. La mujer llegaba al pozo a una hora que nadie iba, The woman would come to the well at a time where no one would go. pero era necesario que Jesús se encontrara en el pozo, But it was necessary that she found Jesus at the well. porque Jesús entendía que esa mujer necesitaba agua viva, Because Jesus understood that she needed living water. agua que purifica, Water that purified. agua que cambia, Water that changed. agua que transforma. Water that transformed. Y la mujer le hablaba y diciendo, ¿cómo tú siendo judío And the woman spoke and said to him, you being a Jew, me pide de beber? you're asking me to drink. Pero era necesario But it was necessary que Jesús tuviera aquel lugar. that Jesus was at that place. Pero Jesús cuando le hablaba, But Jesus, when he spoke to her, le decía, tráeme a tu marido. he said, bring me your husband. No tengo marido. She says, I have no husband. Ya esa mujer estaba confrontada That woman was being confronted con Jesús. with Jesus. Pero ¿sabe algo? But you know something? Aquella mujer botó el cántaro. That woman, she let go of the bucket. Aquella mujer botó la vacía. She threw away the vessel. Porque cuando cuando hablaba con Jesús, When she spoke to Jesus, pudo saciar su vida espiritual. her spiritual life was Porque satisfied. lo que le hablaba Dios, Jesús a esa mujer, Because what Jesus spoke to this woman era agua que saltaba was water that leaped para vida eterna. for living, for eternal life. El agua The water es vida eterna. is eternal life. Yo quiero también que vaya conmigo. I want you to go with me to, Estoy buscando referencias sobre el agua. I'm looking for reverence of water, Capítulo 7. chapter 7 of John. Que había un hombre ciego de nacimiento. There was a man that was blind from birth. Y los discípulos decían, ¿quién pecó? And the disciples said, who sinned? Él, Was it him? sus padres. Was it his parents? Y la respuesta de Jesús dijo, no, esto para que el nombre de Dios sea glorificado. And the response of Jesus was that this is for the name of God to be glorified. Esto me hace entender que cuando Jesús hace el acto, This makes me to understand that when Jesus does the act, que escupe en la tierra, that he spits on the dirt, hace un lodo, he makes mud,
y lo pone en el ojo and he put it on his eye, y le dice al ciego, vete, lávate en el estanque de Siloé. and he tells the blind man, go and wash yourself in the well, Volvemos al principio. and we go to the beginning. El hombre sale del polvo de la tierra. The man comes out of the dust of the earth. Pero Dios, Jesús, en este momento But Jesus in this time, hace un lodo de la tierra he makes mud from the dirt, y se lo junta a los ojos. and he puts it on his eyes. Era necesario. It was necessary. Jesús entendía. Jesus understood, Tengo que volver al I principio. have to go to the beginning. Como el hombre fue formado Like the man was formed del hombre. from the man. Que algo le pasó a este hombre que no fue formado. What happened to this man that was formed? Pues vuelvo al diseño. We go back to the design. Voy al polvo. I'm going to the dust. Hago el lodo. I make the mud. Y lo que hacía falta, And what was lacking, por el lodo lo hago. by the mud, I'll do it. Pero tras del lodo, But through the mud, le dice, vete, lávate en el estanque de Siloé. he says, go and wash yourself. Y el agua lo que hace es purifica. And what the water does is Y purifies. cuando el agua se lava, And when you wash yourself with water, dice que al instante it says that instantly el hombre coge vida. the man took life. La importancia del agua The importance of water, te da vida, of life, te da vida, of life, te da vista. of sight. La importancia del agua. The importance of water. Yo quiero que tú entiendas algo. I need you to understand something. La importancia del agua y de la sangre. The importance of the water and the blood. El diseño original de Dios The original design of God mediante la agua y la sangre. through the water and the blood. Esto me vuelve a empezar al principio. This takes us back to the beginning. Cuando Jesús fue a morir en la cruz de Calvario, When Jesus went and died on the cross of Calvary, y estaba clavado en aquella cruz, and he was nailed on that cross. y mientras decía las 7 palabras, And as he said his last 7 words, sed tengo, I'm thirsty. él necesitaba agua He needed water porque tenía sed. because he was thirsty. Cuando él dice consumado es, When he says it is finished, tú sabes que la muerte de Cristo you know that the death of Jesus me lleva al Génesis. takes me to Genesis. La muerte de Cristo me lleva al Génesis. The death of Jesus takes me to Genesis. Cuando forma al hombre. When he makes man. La Biblia me dice a mí The Bible tells me que del costado that from the side de la costilla del hombre of the rib of the man, saca la mujer. he takes out the woman. Pero ya cuando Jesús murió, But when Jesus died, era el momento de las Pascuas, el tiempo de las Pascuas. it was the time of Passover. Y decía, tenemos que quebrantar los pies He said we have to break his feet para que la muerte fuera más rápida. so that the death will be quicker. Cuando quiebran los pies de los malhechores, When they break the feet, y cuando van a quebrar los pies de Jesús, dice que ya estaba muerto. and when they're going to break the feet of Jesus, it says that he was already dead. Pero aquel soldado, But that soldier, para entender que estaba muerto, to understand that he was dead, cogió su lanza he took his staff y abrió su costado. and he opened his side. Ahora te pregunto, ¿qué salió del costado de Jesús? Now I'm going to ask you, what came out of Jesus' side? ¿Qué salió del costado de Jesús? What came out of Jesus' side? Agua Was it water? y sangre. It was water and blood. Yo te dije que el agua purifica. I said that that water purifies. Y yo te dije que la sangre da vida. And I'm telling you that blood gives life. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el principio? Now, what does this have to do with the beginning? ¿De dónde sale Eva? Where does Eve come out of? De la costilla del costado del hombre. From the rib of the side of the man. La Biblia dice que por el primer hombre vino el pecado, The Bible says that the first man came in sin, pero por el segundo vino la redención. but by the second man, redemption came. El hombre pecó, Man sinned, pero Jesús vino para dar vida. but Jesus came to give life. El hombre pecó, The man sinned, pero Jesús vino para dar purificación. but Jesus came to purify.
Por eso que cuando ponen el costado, That's- abren el costado de Jesús, That's why when they open Jesus' side, bota sangre he blood pours out y botan agua. and water comes out. Dije que el agua purifica I said that water purifies y la sangre da vida. and the blood gives life. ¿Qué hubo ahí? What was there? ¿Quién sale? What comes out? La iglesia. The church. Vuelvo y repito. I repeat once again. Adán, Adam, Dios lo hace dormir, God makes him fall into sleep. abre su costado, He opens his side. de la costilla sale la mujer. Out of the rib comes the woman. Si no hay mujer, no hay multiplicación. If there's no woman, there's no multiplication. Jesús muere Jesus dies en la cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Aquel soldado traspasa su costado, That soldier cuts his side, bota agua y sangre. and blood and water pours out. Y tras de esa sangre y esa agua And from that blood and that water, nace la novia del Cordero, que es la iglesia. the church of God was born. ¿Para qué? For what? Para multiplicarnos. So that we can multiply. Hay que entender que tengo que venir al diseño. Jesús lo que hizo We have to understand that we have to go back to the design. Jesus, what he did, fue al diseño original. he went back to the original design. Jesús tuvo que venir en carne, Jesus had to live in flesh. morir en carne, He had to die in flesh para que yo tenga vida. so that I can have life. Porque el hombre pecó, Because the man, he sinned. tras que pecó, And he sinned, me separó de Dios. he separated me from God. Pero Jesús lo que hizo, But Jesus, what he did, por su sangre y por su by agua, his blood and his water, me limpió, he cleansed me. me He purificó. purified me. Yo necesitaba morir I needed to die. y Él me dio vida. And he gave me life. Y yo soy la novia del Cordero. And I am the Yo bride soy la novia de of the Él. Lamb. Y yo estoy esperando por Él. I am waiting for him. Es necesario que Jesús pasara, le traspasaran a Él. It el was costado. necessary that Jesus was cut on his side. Cuando hoy vamos a presentar a un niño, Today we will present a child, pero mira algo interesante. but look at something that's interesting. Mira lo perfecto de Dios. Look at the perfection of God. Cuando una mujer When a woman, entra a la semilla, the seed goes into the woman, a su vientre, to her womb, tarda 9 meses it takes 9 months en esa semilla crecer. for that seed to grow. Ya desde que ese momento esa semilla entra en su vientre, From when that seed enters to her womb, hay vida. there's life. Y a los 9 meses llega un momento, And at 9 months, there's a moment, no me crean a mí, crean a las mujeres, don't believe me, believe the woman, que llega un momento que hay un momento de su embarazo that there's a moment in her pregnancy que dice que la mujer rompe fuente. that where her water breaks. ¿Y qué bota? And what does she pour out? Las mujeres, ¿qué botan? Water, Agua. water. Y cuando sale el niño, ¿cómo sale? And when the baby comes out, how does it come out? ¿Con qué? With what? Con sangre. With blood. Mira lo perfecto de Dios. Look at the perfection of God. Que eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Is that that's what he did on the cross of Calvary. Botó agua, He poured out water botó sangre and he poured out blood. y había un crecimiento. And there was a growth. Por eso que cuando hay agua That's why when there's y water hay sangre, and there's blood, hay multiplicación. there's multiplication. Yo solo no me puedo multiplicar. I cannot multiply Yo solo no myself. me puedo multiplicar. I cannot multiply myself. Tiene que haber sangre. There has to be blood. Tiene que haber agua There has to be para la water multiplicación. so that it can multiply. Primera de Pedro, capítulo 1, 22. 1 Peter chapter 1 verse 22. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro.
Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Juan 7:37. John chapter 7, verse 37 al 38. to 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pies y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone is athirst, let him come to me and drink. 38. 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. He who believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. Esto dijo el Espíritu que había de recibir lo que creyese en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Y este es un tiempo hermoso para ti, hombre y mujer de Dios. But this is a beautiful time for you, women and men. ¿Cuántas veces tú tienes necesidad de sed? How many times are you thirsty? Cuando tú vas al gym o estás corriendo, estás trabajando, When you're running or you're working y el calor and the heat está fuerte, is strong, tú dices: yo quiero una agua you say, I want a cold water para saciar mi vida, so that it can satisfy my thirst. para saciar esta sed. So that it can satisfy my thirst. Y hay veces que tomamos el agua And there's times where we drink the water, y ya a los 5 minutos tenemos agua. and 5 minutes later we want more water. Pero qué importante But how important it is cuando tenemos esa sed de Dios, when we have that thirst for God, cuando tenemos esa sed de Él, when we have that thirst of Him, cuando yo tengo la sed del Espíritu de Dios. when I have the thirst of the Holy Spirit. Jesús me dice a mí: Jesus tells me, el que tenga sed, whoever is thirsty, venga a mí come to me y beba. and drink. Por tanto, lo que soy yo Because of who I am, es porque yo estoy tomando de la fuente. is because I'm drinking from the fountain. Yo estoy tomando de la fuente. I'm drinking of the fountain. Y esa agua me sacia de And that todo. water satisfies me of everything. Esa agua me sacia That water satisfies me de mi sed espiritual. of my spiritual thirst. La importancia del agua y la sangre The importance of water and blood. me lleva al original. It takes me to the original. Por eso es que cuando Jesús muere, That's why when Jesus dies, cuando Jesús muere, when Jesus dies, la Biblia me dice a mí the Bible tells me que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. that the curtain of the temple was broken from top to bottom. Mira lo que hace la sangre. Look at what the blood does. Rasgó el velo de arriba hacia abajo. It ripped the curtain from the top to the bottom. Antes yo necesitaba un sacerdote. Before I needed a high priest. Antes yo necesitaba un sumo sacerdote. Before I needed a priest, a high priest. Pero Jesús lo que hizo But Jesus, what he did, es lo que impedía que yo llegara a él. whatever stopped me from getting to him, El velo que impedía que yo llegara a él. the curtain that stopped me from getting to the Jesús por Father, su sangre. Jesus by his blood, Jesús por su sangre. Jesus by his blood, Jesús por su sangre. Jesus by his blood, Rompió el velo. he broke the curtain, Rompió el velo. he broke the veil, Y hoy yo puedo ir. and today I can Y yo go, puedo entrar and I can go al inside lugar santísimo to the holy place y decir: Señor, aquí estoy. and say, Lord, here I am. Tu sangre me limpia. Your blood has Tu cleansed me. sangre me purifica. Your blood has Yo soy purified me. tu hijo. I am your Yo son. soy tu hijo. I am your Soy son. un hombre lavado por tu I sangre. am a man that is cleansed by Ya your no soy blood. esclavo. I am no longer a Ya no slave. soy esclavo. I am no longer a Ya slave. no cargo la maldición del pecado. I don't carry the curse Ya of yo no sin. cargo la maldición del pecado. I don't carry the curse Lo of que sin. lo que una vez Adán Well, one day Adam, me separó de he ti. separated me from Hoy you. tu sangre Today your me blood, une contigo. it unites me with you. Y ya no soy esclavo, And I am no longer a slave, sino hijo. but I am a child. Y ahora yo puedo entrar confiadamente And now I can go in confidently hacia el trono de la to the gracia. throne of grace, Oh, para mi divino socorro. so that he can, for my divine help.
La sangre me diseña quién soy. The blood designs who I am. El hombre y la mujer ha perdido en este tiempo su diseño. The man and the woman have lost their design in this time. El hombre y la mujer ha perdido su forma de hablar. The man and the woman have lost their way of speaking. Y es tiempo de volver al diseño original. And it's time to go back to the original design. De caminar quién yo soy. To walk out who I am. Yo soy el hijo de Dios. I am the child of God. Yo soy el hijo de Dios. I am the child of God. Yo hablo como él. I speak like him. ¿Sabe que la sangre lo que hace es que la gente no te vean a ti? You know that the blood allows people not to see you. La sangre lo que hace What the blood does es que vean Jesús en ti. is that they see Jesus inside of you. Come on, Pastor. La sangre lo que me hace es que la gente que necesitan The blood, what it does is the people that need, vean a Jesús. they see Jesus. Algo que me gusta de Jesús Something that I like about Jesus es que cuando llegaba is that when he got to a place, cambiaba atmósfera. the atmospheres would change. ¿Sabe que cuando caminaba Jesús You know that when Jesus walked, la multitud lo perseguía? the multitude followed him. Es tiempo de volver al diseño. It's time to go back to the original design. El diseño original. The original design. El diseño de dominar la tierra. The design to dominate here La on earth. iglesia, Dios le dio el poder y la autoridad para dominar la tierra. God has given you the power to dominate here on earth. Iglesia, ¿qué estás haciendo? Church, what are you doing? ¿Estás dominando? Are you dominating? ¿Te estás multiplicando? Are you multiplying? Volvamos al diseño Let's original. go back to the original design. Volvamos al diseño original. Let's go back to the original design. Lo que hizo Jesús es volverme al diseño. What Jesus did was take me back to the original design. Yo soy un hombre purificado por la sangre de Cristo. I am a man who is purified by the blood of Jesus. Yo hoy salgo de aquí Today I leave this place, y donde yo quiera que me pare, and wherever I stand, la gente no van a ver a Ariel. the people will not see Ariel. La gente van a ver a Jesús The people will see Jesus en Ariel. in Ariel. Hoy yo hablo lo que la gente no quiere escuchar. Today I speak what the people don't want to hear. Hoy yo voy a hablar lo que Jesús I speak what Jesus quiere que yo hable. wants me to speak. Cuando tú conoces quién tú eres, When you recognize who you are, ya tú no caminas como caminabas antes. you no longer walk how you used to walk. El apóstol siempre hablaba sobre esto. ¿Cómo tú estás? The apostle always speaks about this. How are you? En prueba y lucha. I'm okay. I'm going through some struggles. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Bien, pero me duele esto. I'm okay, but this hurts. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Cuando tú tienes el diseño original de Dios, When you have the original design of God, en ti no se para nada. there's nothing that stops you. ¿Cómo estás? En victoria. How are you? I'm in victory. Jesús dice en su palabra, en el mundo tendré aflicción. Jesus said, in the world you will have affliction. Pero reconocer que yo he vencido al mundo. But recognize that I have conquered the world. Y si soy hijo de Dios, And if I am a child of yo God, tengo que entender I have to understand que ya el mundo está vencido. that the world is already conquered. Jesús llevó nuestra enfermedad a la cruz del Calvario. Jesus took our sickness to the cross of En Calvary. mí no hay enfermedad. There's no sickness in me. En mí no hay preocupación. There's no worry in me. En mí no hay problema. There's no problem. En mí está Dios en mí. God is inside of me. Porque no es por mí, Because it's not by me, es por Él. it's by Him. Es por Él. It's by Him. Es por Él. It's by Him. ¿Cuál es tu diseño ahora? What is your design? ¿Cómo te ves? How do you see yourself? ¿Cómo caminas? How do you walk? ¿Cómo ves las aflicciones del mundo? How do you see the afflictions of life? El agua hizo efecto en tu vida. Has the water done effect in your life? Porque algo yo sí te puedo decir. Because something that I can tell you, El agua y la sangre that the water and the blood hizo efecto en mi vida. has made an effect in my life. Porque yo merecía morir. Because I deserve to die. Pero Jesús me trajo redención But Jesus brought redemption to me por su sangre by His blood y por su agua. and by His water. Y esta tarde And then this afternoon,
Si tú llegaste al templo, If you have come to the temple, no es porque tú querías llegar. it's not because you wanted to come, Es que era necesario que tú escucharas estas palabras. but it was necessary for you to hear this word. Cuando tú reconoces When you recognize quién es Jesús en ti, who Jesus is in you, qué hizo Jesús en ti, what Jesus did in you, se entregó por ti, he gave himself for you. murió por ti, He died for you. te lavó con agua y sangre. He washed you with water and blood. Ya tú no andas en pecado, You no longer live in sin, porque la gente va a ver en ti because the people will see in you, Jesús en ti. they will see Jesus in you. Pastor, necesito Pastor, I need Jesús me lave con su sangre. Jesus to cleanse me with his blood and water. Pastor, yo necesito un cambio en mi vida. Pastor, I need a change in my life. Pastor, yo necesito que mi tristeza Dios lo convierta en gozo. Pastor, I need that my sadness converts to joy. Yo te invito a que pases al frente porque aquí está la fuente. I invite you to come to the altar because Yo here is the fountain. te invito a que pases al frente porque aquí está la fuente que sacia I tu invite you sed. to come to the altar because this is where the fountain of living water is. Todavía esa agua y esa sangre hace el efecto. That water and that blood still does affect. Aún 2000 años atrás, Even 2,000 years ago, esa agua y esa sangre that water and that blood te va a convertir al diseño original will de Dios. convert you into the original design of God. Pastor, he tratado todo. Pastor, I've tried everything. He probado todo. I've tried everything. Y no he encontrado nada que sacie And I haven't found anything that satisfied esta necesidad. this need. Yo tengo a uno I have one que van a saciar tu necesidad. that will satisfy your need. Yo tengo a uno I have one que aún en el momento difícil en tu vida, that even in your difficult times, Él te va a dar paz que tú necesitas. he will give you the peace that you need. Yo tengo a uno I have someone, y te lo presento en esta tarde and I present him to you in this afternoon. que va a cambiar tu vida. And he will change your life. Y hago esta invitación al altar. And I open the altar. Si tú has entendido que ha pasado momentos difíciles en tu vida, If you understand that you've gone through difficult times in your life, problemas familiares, of problems in your family, problemas matrimoniales, problems in your marriage, mis hijos, and your children, aquí hay un hombre there's a man que entregó su vida that has surrendered his life por ti. for you. Todavía esa sangre y esa agua hace efecto. That blood and that water still does affect. Desde el principio Dios In the beginning, God hizo al hombre para bendecirlo. made the man to bless him. Lo que pasa es que fue que el hombre se separó de Dios. But what happened was that the man separated himself from God. Pero si hoy yo llego a los pies de Jesús But today, if I come to the feet of Jesus y tomo de esa agua and I take of that water y me lavo con esa sangre, and I wash myself with that blood, yo soy un hombre redimido por él. I am a man that is redeemed by him. Yo abro esta invitación. I give you this invitation. Yo abro este llamado. I make this calling. Si tú has probado todo y todo te ha fallado, If you tried everything and everything has failed you, hoy yo te digo, prueba a Cristo. today I say, try Jesus. Prueba a Cristo. Try Jesus. Prueba a Cristo. Try Jesus. Él te va a saciar tu sed. He will satisfy your thirst. No hay enfermedad. There's no sickness. No hay problema. There's no problem. No hay nada. There's nothing. No hay nada There's nothing que tenga poder that has power sobre su nombre. over his name. En su nombre hay poder. In his name there is power. Hoy yo quiero que tú vuelvas al diseño Today I want you to go back to the original design del principio. from the beginning. Es bien interesante cuando tú ves al Génesis It's interesting when you go into the book of Genesis y Dios hace el hombre un ser viviente. and God makes the man a living being.
Dice, domina la tierra, And he tells them, dominate the earth. enseñorea la tierra, Dominate the earth. ponle nombre a los animales. Give names to the animals. Sabe que todo lo que hacía el hombre You know, everything that the man did, fructificaba. it multiplied. Todo lo que hacía el hombre se multiplicaba. Everything that man did multiplied. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. And that is what God wants in this time. Por eso es interesante que cuando Jesús andaba, That's why it's interesting that when Jesus walked, habían 12. there was 12. Solamente Jesús necesitaba 12. Jesus only needed 12. Pero había más que seguían a But there Jesús. was more people that followed Jesus. Pero esos 12 But those 12, empezaron a they multiplicarse. began to multiply. Empezaron a They multiplicarse. began to multiply. Empezaron a They multiplicarse. began to multiply. Porque cuando estaba en el día del Pentecostés, Because in the day of Pentecost, recibieron poder. they received power. Recibieron poder. They received power. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo en And tu when vida, you receive the Holy Spirit in your life, tú recibes poder. you receive power. Y en aquel momento Pedro se levanta And in that time, Peter rises up y predicó. and he preached. Y se convirtieron 3,000 almas. And 3,000 souls were saved. Había una multiplicación. And there was multiplication. Dios lo que quiere en este tiempo, God, what he wants in this time, que tú vuelvas al diseño that you go back to the design para que tú te multipliques so that you can para multiply el reino de Dios. for the kingdom of God. Para el reino de For Dios. the kingdom of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Incline su rostro en esta hora. Bow your heads. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Padre Santo, Señor. He predicado tu palabra, Dios. I have preached your word, God. He hablado, Señor, tu palabra. I've spoken your word. Yo sé que esta palabra no va a tronar tras I vacío. know that this word will not come back unto me void. Hoy retomamos But we take el diseño tuyo. the design. El enemigo ha querido dañar el diseño de Dios. The enemy has wanted to destroy the design of God. Pero tú viniste But you have came a sacar, to take out, a limpiar, to clean, a purificar to purify, y a volvernos al principio. and to take us back to the beginning. Aunque el hombre y el diablo Even if man or the devil quiera dañar tu diseño, want to destroy your design, pero que hay hombres y mujeres but there's men and women que caminaban bajo tu diseño, that walk according to your design que al principio, in the beginning. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si hay un hermano que quiere la oración, If there's someone that needs prayer, necesitando por una necesidad, if you have a need, si se siente enfermo if you feel sick y necesita and you, sanidad, and you need healing, podemos orar por ti. we want to pray for you. Su sangre es su sangre.